Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos a esto que es el segundo webinar videoconferencia de Fundación Marisa. En esta ocasión tenemos a la doctora Erika Loyo, profesora investigadora del TEC de Monterrey y de la Universidad de Guadalajara y además consejera de Fundación Marisa, quien va a platicarnos hoy sobre el tema del cuidado ante la pandemia y más allá de ella. Entonces, buenos días, Erika. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. No, gracias, Ani. Al contrario, es para mí un enorme placer estar aquí el día de hoy con tanta gente que conocemos y con tanta gente que ha apoyado todos los trabajos que hacemos en Fundación Marisa. Y más honor porque soy parte de la fundación, que eso me llena más de orgullo, y siempre lo he dicho, y bueno, tratar de aportar desde donde estemos, esa tiene que ser nuestra lógica y nuestra constante. Pues el día de hoy decidimos que era bien importante platicar un poco sobre qué estamos entendiendo sobre el cuidado, un poco también para poder comprenderlo en toda su magnitud, tratar de hacer una labor muy concentrada en lo que significa después de este confinamiento que comencemos a esto que se llama la nueva normalidad, que aún ninguna de nosotras sabemos qué entendemos por nueva normalidad. En realidad tendría que pasar por definirlo nosotras mismas también, como queremos que sea también nuestro papel individual, social, familiar, rumbo a la construcción de ese nuevo normalidad o de la nueva normalidad que vamos a tener. Entonces, de cara a eso es muy importante entender que una parte central va a seguir mientras no tengamos un horizonte de una vacuna o una solución ante este problema, pues tenemos que aprender el cuidado. Yo he estado muy metida en este tema desde la parte académica desde hace algunos años ya, como unos 4 o 5 años, sobre todo por el trabajo que realizamos con la CEPAL, con la doctora Olga Segovia, con la doctora María Ángeles Durán, que son expertas en la definición de este tema del cuidado, y también con un trabajo que hicimos muy pensado en cómo construir un sistema de cuidados que desde el Estado, desde la iniciativa privada, pudiese ayudarnos a definir qué estamos entendiendo por eso, por qué tiene que ser considerado un derecho humano universal y por qué tiene que ser considerado también como un bien público, como también le llama la propia María Ángeles Durán. Hay que tratar de partir de tener un concepto común, ¿no? Hasta ahorita lo que nos han dicho es que cuidar significa abrigar, significa proteger, significa concentrarnos en todo aquello que podría generar un bienestar para las demás personas. Pero nadie nos ha hablado, y curiosamente los diccionarios ni ningún texto define todo aquello que hay detrás del cuidado y que es subjetivo, ¿no? Las preocupaciones, la angustia, todo aquello que significa cómo hacemos para que eso sea disfrutable, para que sea placentero, para que no nos llene de complicaciones en nuestros tiempos, en nuestros espacios, ¿no? Todo el mundo habla de que cuidar es una labor linda, es una labor disfrutable, sin duda muchas de nosotras lo entendemos así, pero nadie nos habla sobre todas las angustias que pasamos en función de nuestros tiempos y demás situaciones que tenemos que enfrentar. Y esto es un asunto que nos parece muy importante porque el cuidado genera sí un goce, un disfrute, desde la perspectiva en la que tú proteges bajo ese sentido positivo, pero también genera muchas angustias y muchas preocupaciones, ¿no? Sobre cómo hacemos para llegar de esos elementos de cuidado o de esos elementos que nos permiten facilitar el cuidado. Hay que poner algunos datos que me parecen muy importantes contextualizarlos y con eso se van a dar cuenta de la importancia de lo que significa el tema del cuidado en este país y a nivel mundial, ¿no?
en este momento, nosotros tenemos datos que nos hablan de que el cuidado tiene una carga desigual desde una perspectiva económica y desde una perspectiva social. Fundamentalmente porque el cuidado está en su mayoría, 3/4 partes de las personas que cuidan están cargadas del lado femenino. El cuidado está feminizado, ¿no? Las mujeres cuidamos a todo aquello que está a nuestro alrededor. A veces digo todo aquello que se mueve, ¿no? Nuestros hijos, nuestra familia, si tienen marido, pues a su marido, si tienen hermanos, a sus hermanos, también a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad. Y siempre, a veces en tono de broma, digo que también llegamos a cuidar hasta los perros y los gatos y las mascotas, ¿no? Entonces, la carga del cuidado siempre se concentra sobre la parte femenina. El cálculo es que 3/4 partes de estas actividades de cuidado se concentran sobre las mujeres. Hasta antes de la pandemia, las mujeres dedicaban 28.8 horas a la semana en las labores de cuidado, que son distintas a las labores domésticas. Cuidar significa todo aquello que tiene que ver con hacer o tener protección sobre los hijos, sobre el tema de la alimentación, sobre el tema de darle medicinas a las personas, etcétera, etcétera. Todo aquello que está relacionado con esto. Entonces son casi 29 horas a la semana antes de la pandemia que dedicaban las mujeres en este país, en contraste con los hombres que dedican 12 horas en promedio a la semana, ¿no? Estamos hablando de casi, de poco más del doble de tiempo, y, insisto, antes de la pandemia. Pero también hay cálculos, y esto me parece muy Erika, significativo perdón. mencionarlo, que el trabajo, ¿sí? Erika, perdón, me están diciendo que no ven tu video. Entonces, yo sí te veo, pero voy a intentar detenerlo y volverlo a empezar. O bueno, ¿ya la ven? Como, como tú Sí, me ya se... digas, yo me veo aquí. Listo. Yo Vale, solo muy te veo a bien. ti, Ani, pero no veo a Erika. Yo te veo a ti, pero no veo a Erika. En un celular, pues se ve tu pantalla y te ves tú en tu casa, pero Erika no se ve al hablar. Pero sí me escuchan. ¿Está prendido tu video, Erika? Sí, te escuchamos. ¿Está prendido tu video? Sí, Ah, ya te veo. Ahora sí, Erika. sí, Ya te veo. Ya, perfecto. Muchas ya gracias. está. ¿Listo? Muy Gracias. bien. Ya Perfecto. saludé. Vale. Disculpen, listo. Hola, Marisa. No, ya está. Una Bueno, disculpa, hola, buenos días. mencionaba un poco que para darnos, no, adelante. Mencionaba un poco que para darnos cuenta de la carga del tema del trabajo, que es del cuidado, perdón, del trabajo de cuidados, que es invisible, es precario y además es gratuito. O sea, ninguna de nosotras cobramos nada por cuidar a alguien, ¿no? Y eso es muy significativo. Pero se ha calculado que esta carga del cuidado representa para la economía nacional el 23.5% del Producto Interno Bruto Nacional, lo cual quiere decir que la economía de este país está sobrecargada sobre el trabajo de cuidado que le hacemos las mujeres todos los días. Esto es altamente significativo, pero además resulta que de los países miembros de la OCDE, del cual forma parte México, nosotros tenemos la última posición en cuanto al equilibrio entre hombres y mujeres sobre las labores del cuidado. Somos un país en el que la carga del cuidado sobre las mujeres se calcula en un 78%, según las cifras de la OCDE. Y esto es un tema de verdad súper importante. Hay que colocar el asunto del cuidado entonces bajo una vértebra o un eje vertebral sobre lo que aporta en términos de la economía del país y que tampoco tiene un elemento significativo sobre la retribución, ¿no? Y en esta lógica, pues lo que vemos son las grandes brechas que siempre desde la Fundación Marisa hemos estado mencionando, que son brechas de desigualdad en estas labores de cuidar a las personas, ¿no? Esta carga que siempre está, ya habíamos dicho, en las mujeres y que no se comparte o que llega a compartirse muy poco junto con los hombres. Otro dato que me parece muy importante que calcula Oxfam,
que es una organización que está concentrada en analizar todas las desigualdades que existen a nivel mundial, desigualdades económicas y sociales, es que en el mundo se calcula que existen 12.500 millones de horas diarias que las mujeres destinan al cuidado. Y este cálculo, insisto, es anterior a la época del confinamiento por el COVID. Ustedes imaginen esta cantidad de horas que estamos invirtiendo en las labores del cuidado, y eso implica hablar de un costo probable que según Oxfam se ha calculado en 10.8 billones de dólares anuales, lo que significa el trabajo de cuidados que hacemos fundamentalmente las mujeres. Esta parte nos habla del gran peso que nosotros tenemos y de la gran labor que nosotros hacemos para poder mantener esta economía desde el término de la invisibilidad permanente, ¿no? Porque, insisto, el trabajo de cuidados es un trabajo invisible, precario y gratuito. Hay escenarios diferenciados del cuidado que nos hablan sobre este tema de las desigualdades. No es lo mismo que una persona de clase media o clase media alta, un nivel socioeconómico medio alto, se dedique a las labores del cuidado porque pues puede hacerlo a través de diferentes apoyos, ¿no? Y al final tiene menos costos para ello. Pero cuando se habla de las labores del cuidado, cuando las personas tienen un nivel de pobreza moderada o de pobreza extrema, entonces hablamos de la implicación de las niñas en las labores del cuidado. Entonces quiere decir que ya no solo las mujeres que estamos a cargo del hogar, que somos madres de familia o jefas de familia, nos hacemos cargo de estas labores, sino que ahora también las niñas se meten a esta carga y a esta labor del cuidado, y esto hace imposible o debilita sus posibilidades de que puedan seguir estudiando, de que puedan conseguir un empleo formal. Entonces, por donde lo veamos, este asunto del cuidado es un asunto que genera grandes y profundas desigualdades económicas y sociales. Este cálculo que mencionaba, 28.8 horas a la semana que dedicábamos al cuidado antes de la pandemia, resulta que hoy, según algunos estudios, se ha casi triplicado. ¿Por qué? Pues porque estando en casa, pues tenemos que dedicarnos todo el tiempo ahora también a limpiar, a atender a la familia que está junto con nosotras, además de todo eso, apoyar en las labores de la docencia de nuestros hijos y de nuestras hijas, que es un asunto para el que ninguna de nosotras estaba preparada. Eso es un asunto muy importante mencionarlo, ¿no? Nosotras aprendimos sobre la marcha a ser madres, a ser esposas, ¿no? A ser hijas, pero de alguna o de otra manera no sabíamos ser maestras. Y ahora resulta que además de todas estas cargas tenemos que hacer labores de docencia para la cual no estábamos preparadas. Y quizás tampoco estábamos capacitadas en términos de que lo que aprendimos nosotros en nuestra época, pues quizás ya no usa los mismos métodos, ¿no? Entonces esta carga termina siendo mucho más amplia, y además el cálculo es que el tiempo dedicado a las labores del cuidado durante la pandemia se ha casi triplicado. Esto se vuelve mucho más agudo entre las mujeres que viven en Latinoamérica y que no tienen ninguna condición para poder tener unas labores del cuidado con una mejor escenario, ¿no? Si las mujeres que viven en América Latina en condiciones de pobreza o pobreza extrema no tienen servicios, por ejemplo, el agua, que es un asunto fundamental en este momento, resulta que en lugar de haberse triplicado su carga del cuidado, se quintuplica. Porque hay que moverse para conseguir agua, hay que moverse para conseguir dinero para la comida, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es un tema que profundiza las brechas y que profundiza la desigualdad que existe en términos sociales y económicos en las labores del cuidado. Y esto se vertebra también por un asunto de desigualdad cotidiana en donde, pues en familia, durante la pandemia, nos está costando mucho trabajo, a veces para algunas eso puede llegar a ocurrir, el hecho de implicar a los hombres bajo este modelo hegemónico de la masculinidad tradicional en estas labores, ¿no?
Quizás ayer lo platicaba justo con Lupita Morfín, que la veo aquí conectada y a quien le mando un abrazo. Quizás es que los jóvenes de las nuevas generaciones puedan estar un poco más implicados en estas labores, ¿no? Yo los veo más animándose a cocinar, animándose a lavar los trastes, quizás a barrer o a trapear, ¿no? A veces ejemplificado en videos que suben a las redes sociales en tono de hasta de burla, a veces, ¿no? Pero los veo mucho más jóvenes, los veo mucho más implicados en estas labores. Y eso, pues, nos llega a abrir cierto tipo de esperanza, ¿no? En el tema en el que estos nuevos hombres o estos nuevos jóvenes que están implicados en estas labores del cuidado, pues ya no están vertebrados por ese modelo masculino hegemónico en el que de alguna manera hacer estas labores pues, se pensaba que era solo un asunto de mujeres, ¿no? Pero estas labores pues no están de alguna manera acompañadas por otro tipo de hombres que son la mayoría, ¿no? Que ya tienen un poco más de edad, que están educados de otra manera y que difícilmente acompañan estas labores por pensar que son labores que son totalmente feminizadas, ¿no? Lo que hicimos en Fundación Marisa, que me parece un gran instrumento que hicimos junto con Paola Lazo, que está también por aquí, y que lo disfrutamos mucho, esa es la verdad. Quisimos hacer una especie de semáforo que nos permitiera emitir señales de alerta para que nosotras y nosotros en casa, hablo de mujeres y hombres, pudiésemos identificar en qué momento estas labores del cuidado tenían esa sobrecarga hacia las mujeres o en qué momento tendríamos que pensar en que estas labores del cuidado podían generar situaciones de violencia por estrés, por sentirnos angustiadas o angustiados por el futuro, por esta imposibilidad de ver cómo van a ser las cosas, quizás por haber perdido el empleo o por no tener un salario o una entrada en este momento. Entonces, en este semáforo que les va a enseñar Ani, que es un instrumento muy lindo, señala ciertos elementos de alarma o de precaución que deberíamos de tener todas y todos muy en cuenta para poder tratar de conversarlos y de modificar este tipo de acciones, ¿no? En la parte roja están las señales que te refieren una alerta inmediata para poder pensar en transformar esta situación, ¿no? Y en ella están elementos como el consumo de alcohol, ¿no? Que en esta pandemia quizás hemos consumido más alcohol de lo normal. También está el no controlar el carácter o el temperamento, ¿no? Que puede provocar esta angustia, este sobreestrés, pero también están otras condiciones que significan identificar que la carga del trabajo está solamente focalizada en las mujeres, ¿no? Porque pensamos que es solo labor de ellas o porque hijos e hijas no nos acompañan en esta actividad, porque no las distribuimos, ¿no? O quizás no hacemos un calendario de a quién le toca qué, cada cuándo, ¿no? O porque llegamos a pensar, yo lo he platicado mucho con algunas mamás de preparatoria cuando tratamos de capacitarnos juntas, quizás es porque pensamos que nosotras lo hacemos más rápido, que lo hacemos mejor y no damos esa oportunidad a que nuestros hijos y nuestras hijas también vayan capacitándose en estas labores, ¿no? Son señales de alerta, son señales que nos indican que hay algo que conversar, que hay algo que planificar. O sea, vamos a tener que entrar a una suerte de planificación de estas labores del cuidado, ¿no? Y planificarlas pues también implica el reparto, una responsabilidad y de hacerlas que puedan ser disfrutables, ¿no? Que esto es sin duda uno de los grandes retos, pensar que no sean una carga, sino que sean enormemente disfrutables. Las señales intermedias que están en amarillo, como el semáforo lo indica, son señales preventivas que nos llaman a poner ojo en cierto tipo de actitudes que podríamos modificar y que estamos muy a tiempo de hacerlas. Y bueno, las señales verdes son señales positivas, quiere decir que vamos caminando juntas y juntos rumbo a la igualdad.
implican cuestiones como el diálogo, ¿no? Que este del que les estoy conversando, el diálogo en cuanto a dónde están las cargas, cómo repartimos estas actividades, cómo las hacemos disfrutables, ¿no? Cómo pensamos que cuidar de el otro o de la otra es una posibilidad que me permite a mí también aprender, ¿no? Curiosamente, hace algunos años hicimos una encuesta con personas adultas mayores que cuidaban a sus nietos y a sus nietas, ayudándoles a sus hijos y a sus hijas, pensando en cómo veían ellas esta labor del cuidado. Y resulta que lo que nos decían en esta encuesta es que para ellas esta labor del cuidado significaba un enorme disfrute, un gozo, sí una preocupación, porque a veces no tenían cómo cubrir cierto tipo de cosas como la alimentación, ¿no? O como la transportación de sus nietos y de sus nietas, pero todas coincidían en que la labor que ellas hacían, las hacían con tanto amor y con tanto cariño que no merecía un pago y que en ningún momento pensarían en solicitar un pago por ellas. Me parece que este es un dato muy relevante porque significa que el hecho de cuidar no está en nuestra mente que pueda llegar a ser un asunto que merezca un pago o una retribución, ¿no? En esa lógica, pues lo que tendríamos que hacer es, después de la pandemia, pensar y activarnos en que desde el Estado, aunque no necesariamente se pague la labor del cuidado, sí tenga una regulación y una protección social importante y que todos los elementos que están alrededor de nosotros nos permitan facilitar esta actividad. Es decir, que podamos tener guarderías o estancias infantiles mucho más cerca, mucho más accesibles, que puedan ofrecernos esta posibilidad, ¿no? de tener un espacio de cuidado para todas y para todos, que pensemos en un sistema de protección social que garantice el derecho a cuidar y a ser cuidado, o incluso, ¿por qué no decirlo?, el derecho a decidir si no quieres cuidar de alguien o de alguna persona, ¿no? Que también tendría que estar en nuestras posibilidades. Y verlo como un derecho también significaría que este sistema de protección social también pudiese darle garantías a quienes se han dedicado a profesionalizarse en las labores del cuidado, que esa es otra vertiente de la cual tendríamos que hablar después, pero hay personas que hacen las labores del cuidado de manera profesional como un ejercicio de trabajo ya profesional. Hablo de las enfermeras o enfermeros que son cuidadores de personas adultas mayores, hablo de espacios como los asilos o las casas, las estancias para adultos mayores, hablo también de personas que se dedican a ser cuidadoras de niños y de niñas, ¿no? Y esto se ha vuelto también un asunto muy importante y muy debatible, porque en medio de esto pues está el outsourcing, ¿no? Y son personas que son contratadas mediante otras empresas que no necesariamente les pagan lo que deberían de pagarles ni les dan las prestaciones que deben de tener. Entonces también el trabajo de las personas que se dedican profesionalmente a cuidar tiene que estar implicado dentro de estos derechos, ¿no? Y dentro de este sistema de cuidados que tendremos que elaborar. Para también hablar del sistema de cuidados, tendremos que hablar de un cambio en el trabajo. Que dicho sea de paso, ese cambio en las modalidades del trabajo, en las formas en las que trabajamos, ya lo tenemos aquí. Hay trabajos que estamos pudiendo hacer desde la casa, en línea. Hay trabajos que se han trasladado a los hogares. Hay algunos otros que se hacen de manera escalonada en las oficinas y en los hogares. Entonces, también tendríamos que pensar cómo hacemos para compaginar y hacer corresponsables las actividades laborales con las actividades del cuidado, ¿no? Que este es un asunto muy pendiente. Para esto, y para que estas labores del cuidado puedan ser conciliables con el trabajo y con todas nuestras actividades cotidianas, necesitaríamos este sistema de cuidados, ¿no? Este tema de tener estancias infantiles, guarderías, que no sea tan costoso cuidar a las personas adultas mayores, porque de verdad, seguramente quienes están aquí podrán confirmarlo.
es muy costoso pagar a alguien que pueda ayudarte en las labores de cuidado de un adulto mayor. Y si tienes la posibilidad de que esté en una estancia o en una casa, pues es todavía muchísimo más caro. El cuidado termina siendo un lujo a veces cuando tendría que adecuarse a este sistema y que como derecho tendría que estar dentro de nuestras garantías de protección social, obligadamente, ¿no? Es decir, cuidar y ser cuidado no tendría que significar un lujo diferenciado y vertebrado por las posibilidades de acceso económico. Tendría que, al ser un derecho, ser un espacio que nos posibilite tener esta calidad en la forma en la que somos cuidados o en la forma en la que cuidamos. ¿Qué tendría que pasar para que sea igualitario? Quizás hablamos desde el ámbito del trabajo empresarial. Algo que ha dicho Oxfam y que estamos muy de acuerdo muchas y muchos en este tema es que podríamos pensar en reformar o reconstruir todo el tema de las licencias de maternidad, pero también de las licencias de paternidad. Este es un dato muy relevante. Casi siempre, o en un promedio, los hombres que tienen derecho a una licencia de paternidad cuando llegan a tener hijos e hijas, pero son 5 días nada más. 5 días en los que no les son suficientes para aprender ni cómo cambiar un pañal en muchas ocasiones, mucho menos conocer al bebé, ¿no? Al niño o a la niña. Entonces tendremos que comenzar a plantearnos esta posibilidad de ampliar ese lapso. Licencias de paternidad extendida, pero también a que los hombres conozcan que es su derecho y que además tienen que ejercerlo para poder equilibrar esa labor del cuidado, pero también para ejercer una paternidad mucho más amorosa y mucho más corresponsable, ¿no? Entonces tendríamos que generar una estrategia en este sentido y que los hombres se animen a pedir su licencia de paternidad y a pedir una extensión de la misma, ¿no? Todo ello de forma gradual, según Oxfam, para que podamos tener pues el mismo equilibrio de tiempo entre las licencias de paternidad de mamá y de papá, ¿no? De hombre y de mujer. Quizás para que ellos puedan equilibrar sus espacios y pasar un poco más de tiempo con sus hijos y con sus hijas, hasta llegar a equilibrar estos tiempos. Imaginemos esta meta que puede ser muy importante, y ya no hablemos de los países escandinavos en donde los hombres pueden llegar hasta un año, pueden llegar a tener hasta un año de licencia de paternidad con goce de sueldo. Y esto pues es absolutamente favorable para el ejercicio de la paternidad, para el ejercicio de la igualdad, para el equilibrio y para los propios niños y las niñas, ¿no? Entonces, este tema me parece de suma relevancia y creo que es algo que podemos hacer de una manera muy sencilla. La otra parte que menciona Oxfam es pues generar espacios de cuidado de niños y niñas, quizás estancias infantiles, entender que en este momento en nuestra primera infancia, los niños de 0 a 3 años son los más desprotegidos en cuanto a espacios de cuidado, y por ello, pues muchas mujeres tampoco tenemos posibilidad de tener un empleo formal, ¿no? Que ese es también un asunto. Las mujeres están más en la informalidad porque tienen que compaginar las labores del cuidado con algo que les permita tener ingresos económicos, ¿no? Hay que pensar también en tener algún espacio o alguna política pública o alguna perspectiva de protección social para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Ojo, que no necesariamente se vertebre por algo tan importante que es la salud, sino sobre todo sobre este derecho a cuidar y a ser cuidado de una manera respetuosa, respetando todos los derechos humanos de las personas y con apego a la dignidad humana, ¿no? Que este es un asunto fundamental. Entonces, creo que podemos hacer varias cosas posterior a la pandemia para poder ir avanzando rumbo a esta creación del cuidado como derecho, que me parece que es sin duda fundamental para todas y para todos. Nos haría una sociedad mucho más equilibrada, mucho más igualitaria y mucho más justa, pero también en ello hay una labor que todas podemos hacer desde casa todos los días, que es
combatir todos los estereotipos, todas estas representaciones sociales, todas estas creencias de que las mujeres, al nacer mujeres, casi casi en nuestra acta de nacimiento dice que nos vamos a dedicar a cuidar, ¿no? Y que tendríamos que comenzar a derrumbar estos estereotipos. Es decir, no pasa nada si los hombres también se implican en las labores de cuidado de hijos, hijas, personas adultas mayores, personas con discapacidad. No pasa nada si nos ayudan a las labores del hogar, ¿no? No se pierden o no pierden hombría, por llamarlo de alguna manera, si también se dedican a cocinar junto con nosotras, ¿no? Esto es muy relevante y esto es algo que podemos hacer todos los días y es algo que tendríamos que llevarnos de tarea posterior a este tema del confinamiento, ¿no? Porque, insisto, como nadie sabe cómo va a ser la nueva normalidad, pues todavía nos resta un tiempo en casa con nuestras familias. Entonces es muy importante que comencemos a pensar cómo derrumbamos estos estereotipos, cómo los transformamos, cómo volvemos positivo todo este tipo de acciones que no sean vertebradas por el sexo de las personas, ¿no? Que esta es una parte muy importante. Ahí pues podríamos dar paso también a la formación de masculinidades alternativas que no sean violentas, que sean más que apoyen más las causas de la igualdad, que puedan generar equilibrios. Entonces haríamos una doble labor en esta parte. Es algo que, insisto, hay que llevarnos como tarea, incluso una reflexión personal, ¿no? ¿Qué cosas estoy haciendo todo el tiempo impidiendo por este tema que mencionaba, ¿no? Porque yo lo hago mejor o porque yo lo hago más rápido. ¿Qué cosas impido que hagan mis hijos y mis hijas, ¿no? Y en qué cosas tendría que cambiar para que esto pueda resultar más equilibrado para la familia en términos generales. Otra cosa que podemos hacer y que tendríamos que hacer posterior al confinamiento es dialogarlo más. Dialogar nuestras emociones, dialogar nuestros sentimientos, dialogar cómo repartimos estas responsabilidades y estas tareas, cómo las disfrutamos en familia, cómo podemos hacer que sean equilibradas, ¿no? No necesariamente a través de premios, ¿no? Pero porque lo he visto en muchos tableros que ponen algunas personas en sus casas, que me parecen muy, muy buenos. A lo mejor el estímulo inicial puede ayudar, pero lo que se logró con ese estímulo inicial hay que ver cómo lo mantenemos, ¿no? Y cómo hacemos que, aunque en septiembre, en octubre o quizás hasta el año que entra regresemos a las aulas o a los espacios laborales, podamos seguir manteniendo ese equilibrio, ¿no? Y que todos tengamos una responsabilidad dentro de todo el trabajo de cuidados, que no necesariamente también es el trabajo doméstico, ¿no? O sea, en el trabajo de cuidados y en el trabajo doméstico, que son dos tipos de trabajo. Y lo otro que podemos hacer, que creo que también es muy importante, si ustedes están en una empresa, si ustedes tienen un pequeño negocio, si ustedes están pensando en que después de la pandemia hay una oportunidad de abrir un área de negocio o un área de emprendimiento, es muy importante empezar a hacerlo con prácticas laborales que puedan favorecer el cuidado, ser corresponsables y generar igualdad, ¿no? Si lo vemos en los espacios de trabajo, también lo podemos ver en los espacios de nuestra casa, ¿no? De nuestra vida cotidiana. A veces, insisto, son pequeñas acciones, pero con esas pequeñas acciones podemos ir cambiando muchas cosas de las que pueden ir transformando a nuestra sociedad en términos generales. Entonces, posterior a la pandemia, hay que, uno, pues hacer mucha referencia al instrumento que les hemos dejado por ahí y que pueden descargar en la página de Fundación Marisa. Tratar de identificar en qué parte estamos, si tenemos un desequilibrio en estas labores, si de pronto ese desequilibrio ha estado apoyado o soportado de manera consciente o inconsciente por la forma en la que repartimos responsabilidades o la forma en la que perpetuamos los roles de género, ¿no? Las mujeres pueden lavar los trastes, los hombres no, por ejemplo.
hay que hacerlo más consciente. Hay que hacernos conscientes de que quizás nosotras lo hemos perpetuado en algún sentido y hay que irlo modificando, ¿no? Seguro será de mucho asombro para nuestros hijos e hijas, quizás para nuestros hijos varones, pero en esta parte, pues vamos todas y todos implicados, ¿no? Algo que seguimos o que tenemos que aprender a hacer todavía con mayor consistencia es dialogar estas cosas, consensarlas, ¿no? Tratar de establecer negociaciones en esta lógica y de dejar de feminizar esta carga del trabajo que tenemos nosotras, las mujeres como tal, ¿no? Hacer que este diálogo pueda tener puntos de encuentro, que también en este diálogo podamos hablar de nuestras propias emociones y que en esta lógica podamos tener una convivencia mucho más armoniosa y pacífica, mucho más también pendiente a relaciones de paz, de no violencia y relaciones, por tanto, más igualitarias. Entonces, creo que ante este escenario que nadie sabe cómo será, seguramente nos han hablado mucho de las medidas sanitarias, nos han hablado muchísimo del tiempo del cuidado que tenemos que tener con nuestro hogar, con nuestra persona, con las personas que habitan con nosotros. Creo que es muy importante que posterior a esto, nosotros aportemos desde nuestros espacios laborales, familiares, individuales, de pareja, familiares, otra vez lo menciono, en este cambio de chip, en este cambio de conciencia que signifique cómo nos apoyamos a redistribuir estas actividades, cómo hacemos para que esto sea visible y para que también provoquemos en nuestra clase política, en nuestro sistema institucional, este nuevo debate, ¿no? Que se debe de tener. Construir un sistema de cuidados no es fácil. Ese es un asunto que nos debe de quedar claro. Hay países que tienen sistemas de cuidados. El más sofisticado es Uruguay, que tiene un sistema nacional de cuidados que les llevó casi 5 años construir en el papel y que ahora en el aterrizaje de la operación y demás, pues están encontrando con muchas cosas que no tenían contempladas y está costando un poco de trabajo. Entonces, hay que pensar que este cambio de chip y este cambio de estructura, esta demanda que tenemos hacia nuestros representantes políticos e institucionales, necesita también fraguarse con el tiempo, ¿no? Trabajarse con mucha atención, pero pasar sobre todo primero, y esto es fundamental, por hacer que el cuidado sea un derecho. Ahorita en este momento, el único estado que lo tiene ya calificado como un derecho en su constitución es la Ciudad de México, y aún no crean un sistema de cuidados, ¿no? Pero es vital fortalecer esto, insisto, porque el cuidado, bien visto como un derecho, implica esta posibilidad que nosotras deberíamos de tener de decidir si queremos cuidar, si queremos ser cuidados o si de plano no tenemos ganas de ejercer una labor del cuidado, ¿no? Y eso es un asunto muy relevante. De ahí que entonces pueda cambiar toda una estructura. Pero finalmente, para llegar a esto que es muy político, muy institucional, pues lo primero que hay que hacer es provocar este cambio, esta actitud muy consciente en nuestras propias familias y a nivel personal, a nivel individual. Insisto, yo lo menciono mucho con algunas compañeras y también con muchas mamás, sobre todo les digo de preparatoria con quienes trabajamos mucho en capacitación. Del ahorro del tiempo o de hacer que las cosas se hagan de una manera en la que nos gusta. Entonces, hacernos más conscientes de que esto pasa es muy importante, distribuir esas actividades y también conversarlo, si tienen pareja, con la pareja que ustedes tengan, ¿no? Conversarlo y tratar de involucrarlos en este cambio, porque si en una familia ven que papá no se involucra en esto, pues entonces ya de suyo hay un desequilibrio, ¿no? Entonces hay que trabajarlo mucho, hay que conversarlo mucho, hay que tratar de que estas brechas en la medida de lo posible desde nuestros espacios, desde nuestros propios ámbitos, puedan verse reducidas
y entender que a todos nos conviene que el cuidado sea un derecho, que tenga protección social, que sea reconocido como un trabajo que sostiene la economía del país. Otra vez, lo repito, nuestro trabajo de cuidados aporta el 23.5% del Producto Interno Bruto, sin que nadie nos lo reconozca y sin que nadie lo pague, ¿no? Entonces es muy importante ponerlo en esa tesitura y sobre esa tesitura, pues tratar de hacer nuestros cambios desde nuestro microespacio para poder detonarlos en los espacios más institucionales, más políticos o más sociales en términos generales. Es muy importante hacerlo desde ahorita y estar muy conscientes de esto. La razón fundamental es que después de la pandemia, al aumentar las tasas de pobreza, que ya los cálculos son terribles sobre la cantidad de personas que van a caer en situación de pobreza después de esta pandemia, este trabajo va a recaer aún más y ahondar aún más las desigualdades sociales, económicas y las desigualdades de género. Porque, insisto, además, va a haber muchas niñas que se dediquen a estas labores del cuidado y que por ello vean truncada su educación o vean truncadas también sus aspiraciones laborales. Entonces, es de verdad muy importante reconocer que estamos en un momento en el que podemos cambiar un paradigma. Este es un asunto que me parece fundamental y que si nosotras desde nuestro espacio lo podemos hacer, eso sería inmejorable. Yo he estado preparando diversos artículos sobre esto. En septiembre saldrá un libro que hemos preparado con la doctora Raquel Partida sobre cómo hacemos o cómo pensamos el cuidado como derecho, como bien público y como una categoría política, ¿no? Para que entonces esto pueda generar un debate de altura en nuestros actores políticos, pero también es importante detonar este cambio de chip en el sector empresarial. Y seguramente ahí muchas de ustedes nos pueden ayudar. Marisa ya comenzó con esto desde hace tiempo. Sin duda es una de las que más ha innovado en este sentido con sus trabajadores y con sus trabajadoras. Pero creo que es muy importante que Marisa sea un ejemplo que pueda diseminarse, una semilla que pueda diseminarse entre todas y todos, y que en la clase, en el sector empresarial, en el sector productivo, también comencemos a pensar en este cambio del chip, ¿no? Cómo transformamos el trabajo, cómo lo hacemos más corresponsable con nuestros espacios y cómo hacemos que esta corresponsabilidad pueda también generar dividendos para nuestra propia empresa o para todos nuestros espacios, ¿no? Es un tema fundamental. Sin duda es un tema muy, bueno, por lo menos a mí me apasiona mucho porque además me veo muy reflejada en esto, como muchas de ustedes seguramente, cuidando a todo lo que se mueve a mi alrededor y viendo desigualdades, ¿no? En todo esto. Entonces, me parece que es muy importante reflexionarlo cada vez con mayor profundidad, no banalizarlo, ¿no? Pensar que si cuidamos de nuestros adultos mayores es porque ya nos tocó, pues imagínate, ¿no? O sea, este tema es muy difícil seguirlo perpetuando en nuestros escenarios, ¿no? Por aquí Paola nos comparte un dato que es también muy, muy bueno, eh, que es el dato de que el 30% de las y los encuestados de la encuesta de Jalisco Cómo Vamos dice que han perdido su empleo o han tenido un familiar que han perdido su empleo durante esta pandemia. Entonces, sin duda, esto es un tema que va a ser muy complicado, que va a ser muy difícil. Tenemos que enfrentar esta situación sin caer en violencia, sin caer en injusticias y tratar de pensar cómo, de alguna manera, podemos tener espacios que puedan mantener este equilibrio. A mí me parece que si 3 de cada 10 personas durante esta pandemia han perdido su empleo o han tenido un familiar que ha perdido su empleo, tendremos un escenario ya a la vuelta de la esquina muy difícil. Es muy probable que la inseguridad pueda aumentar
es muy probable que tardemos en que esas personas puedan recobrar un empleo o tratar de reencontrar otro espacio, porque las empresas van a tener tiempo para poder ajustarse y nivelarse, ¿no? Entonces también es fundamental que podamos nosotros desde nuestros espacios ayudar o fortalecer a quienes en este momento lo necesitan, que esa es una parte fundamental. Insisto, no solamente desde el término de la sanidad o de los aspectos de sanidad, sino también desde una parte que me parece fundamental y que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Con todas estas formas que permiten equilibrarnos en términos generales. Ya no veo a Ani por ahí, pero Ani es la que me está midiendo el tiempo. No sé, creo que ya andamos como para dialogar, ¿verdad? Dos preguntitas. Ya ahorita respondiste una. Si alguien tiene alguna otra, tenemos ahorita unos minutitos. Sí, ¿verdad? Sí. Creo que, bueno, muchas gracias, Erika, por esta súper charla. Nos vamos todas, estoy segura, con una visión mucho más amplia y profunda de los cuidados, la importancia de contar con un sistema de cuidados que se pueda aplicar y seguir, y cómo todas y todos podemos todos los días combatir y cuestionar los estereotipos y entender que es labor de todas y de todos el cuidado, no es solo un asunto de mujeres. Sí, nos llevamos mucha tarea. Creo que todas y todos tenemos mucha tarea por delante. Insisto, bajo la conversación, bajo el diálogo, que siempre es lo mejor, y entender que lo que hacemos todos los días cuidando a quienes nos rodean, a todas las personas que nos rodean, es lo que le da un equilibrio y un sentido a este país en términos económicos, ¿eh? Sobre esta carga del cuidado está el desarrollo económico de gran parte del país. No es cosa menor el casi 30% del Producto Interno Bruto, ¿no? Totalmente. Bueno, parece que no tenemos preguntas. Te agradecemos muchísimo, Erika. Nos encanta que seas parte de Fundación Marisa. Gracias a todas y todos por participar hoy. Y bueno, tendremos estos webinars una vez al mes. Pueden seguirnos en las redes sociales, que ahí es donde los estamos publicando. Y el semáforo que les pusimos ahorita en la pantalla, pueden descargarlo, es un PDF. Les dejé aquí el link, es www.fundacionmarisa.mx. Y síganos para estar ahí pendientes de todas las novedades que tendremos. Muchas gracias por participar y gracias y que tengan un lindo día. Bye, gracias a todas. A cuidar y a cuidarnos.